Esos dos verbos auxiliares, être y avoir, tienen que estar conjugados en presente. ¿Qué sigue después? Un verbo principal. Pero ese verbo principal no es el verbo en infinitivo, ya es un participio pasado. Cada verbo tiene su participio pasado, que lo vamos a ver en la diapositiva de después. Por ejemplo, para contar las vacaciones, bueno, que en realidad no salimos esta vez, pero para contar las vacaciones podemos utilizar el passé composé. Por ejemplo, con el verbo faire. Ahí ven que está el sujeto y que está subrayado je. Eso que está subrayado es el auxiliar. En este caso, el auxiliar es avoir. Y el verbo es faire, su participio pasado sería fait. Entonces es je fais mes valises. Quiere decir, hice mis maletas. En español, el passé composé puede traducirse como he hecho mis maletas o hice mis maletas. Es de esas dos formas, passé composé. Tu as fait mes valises. Como es con tu, ya conjugo el avoir como en presente, tu as. Y on a fait mes valises. Nous avons fait mes valises. Vous avez fait mes valises. Ils ont fait mes valises. Entonces, en este caso, como es el verbo faire, utilizo como auxiliar el verbo avoir. Acuérdense, el auxiliar va en presente y el verbo que quieren utilizar va en participio pasado. En la segunda columna tienen prendre. El participio pasado de prendre es pris. Entonces, la misma historia. J'ai pris le bus. Tomé el bus. O he tomado el bus. Tu as pris le bus. On a pris le bus. Nous avons pris le bus. Vous avez pris le bus. Elles ont pris le bus. Con el verbo aller, el participio pasado de aller, si pueden todos silenciar su micrófono, por favor. El participio pasado de aller es aller. Simplemente se le agrega una tilde al final. En este caso, ya no conjugamos con el auxiliar avoir, sino que utilizamos être. Van a ver después por qué. Je suis allé, y ahí entre paréntesis una E, para indicarme si es femenino. Tu es allé, il, elle, on est allé, nous sommes allés en France, vous êtes allés en France, ils, elles sont allés en France. Ahí sí hay que poner atención porque vamos a utilizar los dos auxiliares, être y avoir, pero ciertos verbos se van a conjugar siempre con el auxiliar être y el resto de verbos con el auxiliar avoir. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto que ven acá es la maison d'être. Todos estos verbos de la imagen los tienen que conjugar con el auxiliar être. Por ejemplo, naître, rester, tomber, descendre, monter, entrer, entrer, venir, partir, arriver, passer, sortir, aller, retourner, revenir y mourir. Si se dan cuenta, son como verbos de movimiento. Y casi que los contrarios se conjugan con être. Por ejemplo, naître y mourir. Esos dos que son contrarios se conjugan con être. Monter, descendre. El uno es contrario del otro, se conjuga con être. Aller, venir, también. Partir, arriver, también. Aller, tomber. Entonces, esto tienen que memorizárselo. Son como 16 verbos que se conjugan siempre con el auxiliar être. Más todos los pronominales que van a ver después. Para acordarse mejor, está como un recurso mnemotécnico. Ya.
El recurso mnemotécnico es para que se memoricen. Por favor, silencien sus micrófonos. Merci. Alors, doctor Mrs. Van der Trump, es solo un recurso mnemotécnico para que se les queden qué verbos tienen que conjugar con el auxiliar être en passé composé. La D está para devenir. Devenir es volverse, convertirse en. Revenir. La M es monter, subir. R, rentrer, volver a entrar. S, sortir. V pour venir. A, arriver. N pour naître. D pour descendre. E pour entrer. Retourner, tomber, rester, aller, mourir y partir. Entonces, si se acuerdan de esa palabra, doctor y Mrs. Van der Pump, ya saben qué verbos se tienen que conjugar con el auxiliar être. Este es el infinitivo. Ya en el participio pasado, ven que hay una E y una S entre paréntesis. ¿Por qué? Porque con los verbos que se conjugan con el auxiliar être, tengo que hacer l'accord. L'accord es la concordancia. La concordancia de femenino, singular o femenino plural. Entonces, ahí sí tengo que hacer esa concordancia. Con el auxiliar avoir, no la tengo que hacer por el momento. Aquí está. Todos los verbos pronominales quieren decir que la acción recae sobre el mismo sujeto. Los que se construyen con se, por ejemplo, se lever, levantarse. S'informer, informarse. Se marier, casarse. Todo lo que recae sobre el mismo sujeto también se va a conjugar con el auxiliar être. Por ejemplo, je me suis levé. Yo me levanté. Entonces, como es pronominal, tengo que usar être. Me suis. No digo je me levé. No. Si soy niña, lo tengo que escribir con las dos E. Si usted es niño, hasta ahí, levé. Je se levé. Il se levé. Elle se levé. Aquí, il se levé, solo con una E, tildada. Pero como él se levé es femenino, ya ven que tiene dos E. Esa es la concordancia. Aquí ya viene el plural. Nous nous sommes levés. Nosotros nos levantamos. Si son niñas, va a ser con ES. Si solo son niños, solo con la S. Pero tienen que hacer la concordancia de femenino y de plural. Vous vous êtes levé. El mismo caso, puede ser que ustedes solo sean niñas o ustedes solo son niños o mezclados. Si son mezclados, va a predominar el plural masculino. Levé. Ils se sont levés. Ahí ven que lleva solo la S porque es plural masculino. Elles se sont levées. Lleva ES, plural femenino. Entonces, ya saben que con el auxiliar être van a ir esos 16 verbos, los de la casita, los del acrónimo y todos los pronominales. El resto de los verbos y los verbos être y avoir se van a conjugar en passé composé con el auxiliar avoir. Por ejemplo, manger, j'ai mangé. Aquí está. Auxiliar una gestión. Digamos que conjugamos el verbo avoir con de manger, sería je mangé de la pizza, porque como en la casita de entre no se puede conjugar avoir, porque solo es para levantarse, para morir, para entrar, para salir, si no estoy equivocada. Exactamente. C'est comme ça, Alejandra. Sí, si quieren conjugar en pasado, passé composé el verbo manger, como no está en el dibujo de la casita, como no es pronominal, entonces lo tengo que conjugar con el auxiliar avoir. Y para decir yo comí, j'ai mangé. Así. Ahí está aquí está conjugado
Si ven la flechita que se mueve, ahí está el je de avoir, el participio pasado de manger. Otro ejemplo. Es que yo ya hice los ejercicios. Ah, c'est bien, on va comparer. Ya vamos a hacer la comparación. Nous avons été malades. Estuvimos enfermos. Como este es el verbo être, acuérdense que aquí dice el resto de los verbos más être y avoir se van a conjugar con el auxiliar avoir. Entonces, nous avons été malades. El otro ejemplo. Elle a eu un problème. Ella tuvo un problema. Estamos conjugando el verbo avoir. Y avoir se conjuga con el auxiliar avoir también. El participio pasado de avoir es eu. Y el último ejemplo. Tu as couru 100 kilómetros. Corriste 100 kilómetros. Como correr no está en la casita y no es pronominal, lo voy a conjugar con el auxiliar avoir. Aquí está lo que les decía sobre el accord, la concordancia. El accord del participio pasado con el verbo être se tiene que hacer. Il y a accord du participe passé avec le sujet du verbe quand l'auxiliaire est le verbe être. Tenemos que fijarnos en el sujeto, si es femenino o si es plural masculino, plural femenino. Vamos a hacer esa concordancia. Por ejemplo, pero con el auxiliar être. Elle est sortie à 5 heures et elle est rentrée à 10 heures. En la primera tiene esa E en azul. ¿Por qué? Elle est sortie. Primero sortir, si se fijan, está en la casita de los verbos que tengo que conjugar con el auxiliar être. Por eso es que uso acá el auxiliar être. Elle est sortie. Y como es femenino, elle, le agrego la E. Esa es la cor. Esa es la concordancia. Si es femenino, le agrego la E al participio pasado. À 5 heures et elle est rentrée à 10 heures. Y ella volvió a entrar a las 10. Entonces, rentré está en la casita de los verbos que conjugo con être. Y como es femenino, le agrego la E al participio pasado. Ese es el famoso accord, concordancia. En el otro ejemplo, nous sommes devenus de grands hommes. Nos volvimos grandes hombres. Acuérdense que devenir estaba en el dibujito de la casita. Lo tengo que conjugar con être. Y como se conjuga con être, y como es nous, es plural. No sé, bueno, en este caso sí se sabe que son hombres, porque dicen nos volvimos grandes hombres. Solo le agrego la S. No le agrego E, porque no hay nada femenino ahí. Y el otro ejemplo, vous vous êtes lavé, se bañaron, se lavé es bañarse también. Aquí está, vous vous êtes lavé. En este caso hubiera podido ser ES, porque no sé si son niñas quienes están diciendo eso. Pero acá le pusieron como que eran niños. Vous vous êtes lavé, se bañaron. Entonces, ese es el accord. Como es plural, le tengo que agregar la S, porque es con el auxiliar être. La concordancia del participe passé con el verbo avoir, ahorita tiene que inventarizarse. Cuando ya estén en francés 2 o francés 3, van a notar que sí se va a hacer la concordancia, pero con el objeto directo, que todavía no lo ven. Ahorita solo es conocimiento general, no vayan a memorizarse esto. Les fleurs que j'ai achetées hier sont sur la table. Las flores que compré ayer están sobre la mesa. Hace el accord porque es un complemento de objeto directo. Y cuando el nombre está antes, les fleurs, y luego viene el verbo, tengo que hacer ese accord. Pero esto ignórenlo. Esto es el caso especial para francés 3 o francés 2, cuando ya lleguen a ese nivel. Por ahorita, acuérdense, la concordancia la van a hacer solo cuando se trate del auxiliar être, por el momento. Y accord du participe passé con los verbos pronominales.
Ya saben, verbo pronominal es en el cual la acción recae sobre el mismo sujeto. Se conjugan los verbos pronominales con el auxiliar être, pero no siempre se va a hacer la concordancia. Por ejemplo, nous nous sommes écrits. Nosotros nos escribimos en pasado. No hago la concordancia porque es como un complemento de objeto indirecto, escribir a alguien. Eso tampoco le presten mucha atención, solo es para que lo sepan. Pero sí tienen que saber la parte final, que vamos a hacer la concordancia del participe passé con el sujeto cuando el pronombre es el complemento del objeto. En este caso es elles se sont lavées. Acuérdense, si la acción recae en el mismo sujeto, hacen l'accord. Eso es lo que hay que memorizar. En este caso, ellas se bañaron. La acción de bañarse recae sobre ellas. Entonces, tienen que hacer la concordancia. En cambio, elles se sont lavées les cheveux. Ellas se lavaron el pelo. Entonces, la acción de lavarse ya no recae sobre la misma persona, sino que sobre el pelo. Entonces ya no tengo que hacer el accord. Ellas se lavaron el cabello. Solo si la acción recae para el mismo sujeto, sí van a hacer la concordancia. O antes de pasar a esta, ¿hay preguntas hasta acá? Pueden activar su micrófono y realizar preguntas si está ahí. Madame, Y no sé si soy la única a la que se le congeló la pantalla en la primera diapositiva. ¿ah? ¿Alguien más le pasó eso? Sí, a mí A mí congeló también. la primera diapositiva. A mí también. Oh, A mon mí Dieu. también me congeló. Yo lo estoy viendo mí también. en el archivo de mi celular. Ah, yo lo bueno. estaba viendo en el archivo aparte, porque no Ajá, sabía si... porque- Mon Dieu, y nadie me pudo avisar antes. Vaya. Bueno, pero si tiene su presentación y como esto queda Sí. grabado, puedo. Héctor la imprimió muy bien. Allá. Bueno, ahorita de la primera, ¿verdad? Sí, ¿Ahorita cuál ven? la primera. Sí, Me pasé con Posé. Yo Se le quedó congelado. no entiendo por qué no avanza, porque a mí sí me está avanzando. ¿A dónde? Se le quedó bullado. oh my God. Ah, Ahí Ahora está, sí. ya. Ahí está, Ahora la sí. segunda. Ok, d'accord. Ya. Bueno, para recapitular, esta segunda, todos los verbos que se van a conjugar con el auxiliar, être. Ahí está. Pero una pregunta, ¿serían esos los únicos verbos o hay más además de estos? De esos son los únicos, pero de Son ahí los únicos. todos los pronominales también van con être. Ah, ok. Los pronominales son los O sea que que llevan. Sí, lo O que sea que recaen toda la vida sobre va- una persona. O sea que en todo el francés solo se va a ver los más esenciales que son el ente y el agua, porque esos son como que son los complementos que usted va a ocupar para formar las oraciones, si no estoy equivocado. En passé composé son los únicos auxiliares. Sí, être y avoir son los dos auxiliares que hay que usar para formar el passé composé. Entonces, con el auxiliar être van estos. Díganme si estoy avanzando a la tercera. Sí. También con Sí, sí, estos. sí. Auxiliar être, Dr. and Mrs. Van der Graaf, para memorizarse, que son devenidas, revenidas, monté, todos esos van con el auxiliar être. Y, como notan en la segunda columna, se hace la concordancia de la que le hablaba. Suivante. Ahí está. También se conjugan con être todos los verbos pronominales, que como bien dijeron, son los que la acción recae sobre el sujeto y siempre se construyen con la partícula se, porque es como para decir, lever es levantar, pero si usted le pone se lever, ya es levantarse, ya recae sobre usted la acción.
Entonces, todos esos con être. El resto de los verbos y los auxiliares también, être y avoir, se van a conjugar con el auxiliar avoir. Todo el resto. La suivante dice, bueno, que a lo que le tienen que prestar atención es a lo primero y a lo último. Que si ustedes utilizan el auxiliar être, van a hacer la concordancia de femenino y de plural. Con avoir, por el momento, no. Ya cuando lleguen a francés 2 o 3, se les va a explicar que sí se tiene que hacer, pero en unos casos particulares. Y al final, tienen que fijarse bien que la acción recaiga sobre la misma persona para hacer la concordancia. Es, como les explicaba, eso son la de, tengo que hacer la concordancia de ellas, es. ¿Por qué? Porque la acción de lavarse o bañarse recae sobre ellas mismas. En cambio, en la última frase, elles se sont lavé les cheveux, no hice el accord con el participio pasado de laver. ¿Por qué? Porque la acción esta vez recae sobre el cabello, no sobre ellas mismas. Entonces, tienen que fijarse que la acción recaiga sobre el mismo sujeto. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Adam, Oui. el passé composé son acciones que sucedieron en el pasado y se quedaron en el pasado, ¿verdad? Exactamente. Oui. Ok. Sí, y para quienes no habían llegado, se traduce en español como, por ejemplo, yo compré o yo he comprado. En España utilizan mucho el yo he comprado, yo he ido, pero nosotros acá decimos yo fui, yo compré, yo hice. Ese es el passé composé. Y que en francés se construye usando esos auxiliares être y avoir en presente y el participio pasado de los verbos. Por eso les compartí el documento PDF. Son 3 fotos donde están los participios pasados de un montón de verbos. Esos hay que memorizarse. Los participios pasados sí se memorizan. Los del primer grupo son fáciles, porque solo se le quita la R y se le agrega una tilde al final. Los del segundo también, simplemente se les quita la R. Los del tercer grupo, que son irregulares, ahí está la cosa que pueden cambiar. No hay una regla que tengo que seguir para formar el participio pasado, sino que hay que aprenderse. Suivant. Para la negación del passé composé, ahí ven los colorcitos. Sujet, que está en verde. Las partículas de la negación, que son ne y pas, están en rojo. Y el verbo comienza, o el auxiliar comienza con vocal, en apóstrofe. El auxiliar, que está en celeste, que puede ser être o avoir. Luego el pas, y al final, el participe passé du verbe. Entonces, siguiendo ese orden, tenemos vous n'avez pas vu le film. Ustedes no vieron la película. Ahí está su sujet, el ne apóstrofe, porque el auxiliar comienza con A. Aquí está el pas, en morado le participe passé du verbe, y el complemento de la frase, si hay complemento. Si el participio pasado es vu, ¿cuál sería el infinitivo de ese verbo? ¿Quelqu'un? Avoir. Casi, es voir, ver. Voir, y el participio pasado es vu. Merci. El otro ejemplo, Elise et Charles, ven que son 2 personas, es plural, ne sont pas allés à la piscine hier. Elisa y Carlos no fueron a la piscina ayer. Le pongo el son. ¿Por qué? Porque el verbo es aller. Entonces, con el verbo aller, tengo que utilizar el auxiliar être. Ellos no fueron a la piscina ayer. Y hago la concordancia. Porque como son plural, Elisa y Carlos, y como estoy conjugando con el auxiliar être,
debo agregarle una S. Ese es l'accord que tengo que hacer con esto. Y el último ejemplo. Nous n'avons pas compris la leçon. Nosotros no entendimos la lección o no comprendimos la lección. Aquí está. ¿Cuál sería el infinitivo de compris? ¿Cuál sería el verbo? Comprendre. Comprendre, très bien. Entonces, el participio pasado de comprendre es compris. Y ahí sí, la memorización es la clave. Solo se tienen que memorizar los participios pasados de los verbos, saber qué verbos se conjugan con être y el resto con avoir, y ya le hicieron. Ya entendieron el passé composé. Ensuite, hay otros tipos de negación. La que ustedes ya conocen es no y pas. Je n'ai pas étudié. Yo no estudié. Aquí está. La partícula de la negación, el auxiliar avoir, el pas y el participio pasado. Je n'ai pas étudié. Ahí es con avoir, porque es hasta el verbo estudiar. No está en la lista, no está en la casita, no está en el acrónimo y no es pronominal. Entonces, avoir. En cambio, la otra, je ne suis pas né en Angleterre. ¿Cuál es el infinitivo de né? ¿Alguien me puede decir? Es femenino. Pero, ¿cuál es el verbo infinitivo de né? Es el Nature. Naître, nacer. Entonces, nacer. como nacer está en la casita, aquí está el auxiliar être. Je ne suis pas né en Angleterre. Yo no nací en Inglaterra. Yo no soy de... ¿Pardon? Yo no nací en Inglaterra. Hay otro tipo de negación. Ne rien. Rien significa nada. Entonces, il n'a rien fait ce soir. Él no hizo nada esta noche. Nous n'avons rien mangé. No comimos nada. Entonces, cuando la negación sea con rien, es que quieren decir que es nada. No pueden decir nous n'avons pas rien mangé. En francés no existen las dobles negaciones. Si quieren decir nada, solo utilicen rien. No vayan a utilizar el pas. La misma cosa para jamais, que es nunca. Tu n'es jamais allé à Paris. Tú nunca fuiste o nunca has ido a París. Entonces, no tienen que utilizar el pas. Tu n'es pas jamais, no. Si es jamais, es una negación y ya no se utiliza el pas. Vous n'avez jamais fumé. Usted nunca o ustedes nunca han fumado. Y personne, sé que significa persona, pero en esta circunstancia es nadie. Personne significa nadie. Elle n'a vu personne dans la salle. Ella no vio a nadie en el salón. Il n'a aidé personne. Él no ayudó a nadie. Entonces, son los tipos de negación. Pero la más común es con ne pas. Aquí están los participios. Aquí les dice, algunos participios pasados son regulares y otros irregulares. Los regulares son los del primer grupo, los que terminan en ER. ¿Y cómo se van a formar esos participios pasados? Le quitan la R al verbo en ER y simplemente van a tildar la E. Y así van a formar el participio pasado de los verbos del primer grupo. Por ejemplo, aller, el participio es aller y se pronuncian de la misma manera. Aimer, aimer. Acheter, acheter. Manger, manger. Y así sucesivamente. Se pronuncian igual el infinitivo. Pero de los del primer grupo le quitan la R y tildan la E. Y ahí ya formaron el participio pasado. No hay necesidad de memorizárselo. Ahí sí tienen que seguir la regla. Para los verbos del segundo grupo es lo mismo, solo que simplemente le quitan la R.
Si es finir, el participio pasado va a ser fini. Choisir, choisi. Jaunir, jauni. Ahí tampoco hay que memorizárselo. Simple, bueno, sí, tienen que ver cuáles son los verbos del segundo grupo. Pero ahí sí siguen la regla. Solo le quitan la R. Y termina hasta en la I. El resto de los verbos son irregulares. Los del tercer grupo. Entonces ahí sí hay que memorizárselos. Porque ven que no se sigue ninguna regla. Puede hacer que uno se parezcan. Pero no es que voy a seguir una regla y la voy a aplicar para varios verbos. No, hay que aprendérselos. Avoir, por ejemplo, el participio pasado de avoir es U y se pronuncia U. Completamente diferente. De voir es vu. Y fíjense la diferencia de voir et boire. Boire es vu. Entendre, entendu. Ahí les ponen casi que todos los que terminan en U. Esa es una de las terminaciones de los participios pasados. U. Répondre, répondu. En esos verbos irregulares no se vayan a andar inventando los participios pasados. Entendre, entendez, no. Hay que memorizarse. La clave es memoria. Y aquí tienen una pequeña lista, pero yo les mandé 3 listas un poquito grandes. Apréndanse. Ahorita que van a tener un poco más de tiempo, traten de aprenderse unos 10 por día, 15 por día, pero así van a dominar los participios pasados, que son la clave para poder conjugar en passé composé. Acá está, bueno, simplemente un recordatorio de la concordancia que tienen que hacer. Con el auxiliar être, voy a hacer la concordancia con el sujeto. Il est allé, y si eso es femenino, elle est allée, con E al final. Ils sont allés, solo con la S porque son masculinos, y elles sont allées, es porque son femeninos. Y con el auxiliar avoir no hay concordancia por el momento. Il a mangé, él comió, elle a mangé. No va a ser accord porque es con avoir, no hay necesidad de hacer el accord, la concordancia. Ils ont mangé, elles ont mangé, no hacen la accord. Con el passé composé hay algunos indicadores de tiempo que pueden usar. Si se acuerdan, con el futur proche, los indicadores eran demain, l'année prochaine, la semaine prochaine, pero con el passé composé, los indicadores de tiempo que van a usar son hier, que es ayer, avant-hier, anteayer, hier matin, ayer por la mañana, hier soir, ayer por la tarde. Il y a 2 jours, eso significa hace 2 días. La semaine dernière, la semana pasada. Mardi dernier, el martes pasado. L'an passé, el año pasado. Il y a 2 ans, hace 2 años. Y le mois dernier, el mes pasado. Entonces, con esos indicadores, ya pueden conjugar con passé composé. Aquí están los ejercicios. Antes de resolverlos, ¿hay dudas, preguntas? ¿No? ¿Quelqu'un? Bueno, pues vamos a empezar a resolver el ejercicio. La letra A se la voy a hacer yo y le voy a pedir a cada uno que me vaya resolviendo un ejercicio. A. Compléter par avoir ou être au présent. Ahorita vamos a escoger qué auxiliar hay que usar en el passé composé. Si el auxiliar être o avoir. La primera. Entre. La primera es. Entre. No. Si se fijan. Ella va. Es agua, ella va. J'ai vu. Va. Llevu, perdón, llevu. Entonces es con el auxiliar avoir, porque es el verbo Agua, llevu. j'ai vu.
Je Viu veux. el film. Je En la segunda, si no me equivoco, es ils sont, porque se ocupa el verbo être. Exactement, correcto. Ils sont allés au stade. Merci Alejandra. Maintenant Silvio, lettre C. Lettre C, nous s'ocupa el verbo avoir. El auxiliar avoir. Ajá. Auxiliar avoir sería nous avons Correcto. mangé des Nous gâteaux avons- délicieux. Très bien, correcto. Nous avons mangé des gâteaux délicieux. Diana. Diana, lettre D. Diana Melara. Vous êtes rentré. Bon, je passe avec Daniel. Daniel, lettre D. Letra D. Mm. Pousser. Verbo avoir. Mire, el verbo es rentrer. Rentrer, ¿se acuerda? Es un verbo de movimiento, Vous savez rentrer. pero rentrer está en la casita Ah, verbo être. con el auxiliar être. Entonces, Sí. Bus sería. Esta página solo es del verbo avoir. Ya me confundí. es solo Pero sería bus. Bus. vous êtes, ¿sí? Buset. Vous êtes rentré tôt. Ahí la clave también es saberse la conjugación en presente de être y avoir. Y eso es todo. Y saber escoger el auxiliar. Entonces, vous êtes rentré tôt. Damaris, lettre E. Il... No sé. Parti, Madame. acuérdese que... Madame, Uy, ¿podría ser un poco más pequeña la imagen para poder leer la oración completa? Digamos que en la opción E sería il est parti pour, pero ya no puedo seguir avanzando porque no alcanzo a ver. Bueno, ahora sí, ahorita. Ok, entonces sería la letra E, il est parti pour la France. il est, sí, correcto. Yeah. Il est parti por la France, porque partir está en la casita. Es uno de los verbos Ok. que conjugo con él. Muy bien. Letra F, Damaris. F. Oui. To... No lo sé. No he entendido mucho todo esto. Vaya, primero sabe que están los dos auxiliares, être y avoir. En esta frase, ¿cuál de los dos tendría que usar el auxiliar? ¿Être o el auxiliar avoir? Avoir. Ajá, porque comprendre, que es compris, no está en la casita y no es pronominal. Entonces sí, tiene que usar el auxiliar avoir. Y si sabe que el auxiliar se conjuga como en el presente, ¿cómo sería aquí, en la F? Ay. Es la conjugación del presente. Tu as. AS. Tu as compris l'explication. Entonces, ¿comprendió la explicación? Entonces, tu as.
es, porque es el auxiliar avoir. Sí, los auxiliares se conjugan como en presente. Lettre G, Brian. Excusez-moi, madame. Lettre G. Lettre G. Ils sont venus sur un concert. Correcto. Ils sont venus. Porque venir y lleva la cor se conjuga con el auxiliar être. Ils sont venus sur ce concert. Très bien. Maintenant, Andrea, lettre H. Creo que utilizamos agua. Exactement. ¿Y cómo fue? Sería ils Lettre H. Papriso Mantu. Él, como es singular, ella, él, na. Así. El n'a pas pris son Lo siento, no lo puedo pronunciar bien. No, me ça va. Con las prácticas ya va a venir. Elle n'a pas pris son manteau. Ella no tomó su abrigo. Ensuite, je vais demander à Jennifer. Lettre I. Es con el verbo avoir. Vous avez fait un bon choix. Exact. No sé cómo. Oui, vous avez fait un bon choix. Exactamente, con avoir y es vous avez fait. Y ahí ya van viendo los participios pasados de cada verbo. Fait, participio pasado de faire. Ensuite, Enrique. Lettre J, s'il vous plaît. Moi et mon ami. Moi et mon ami, nous avons né le même jour. Acuérdese que ne es el participio pasado de netro. Ajá. Y acuérdese que estaba la cigüeñita en la casa. Es con los que se conjugan con etro. Ajá. Entonces, moi et mon ami. Nous sommes nés le même jour. Correcto. Nous sommes nés le même jour. Nacimos el mismo día. Y como es plural, le agregamos la S. Letra L, Emelina. Ils sont finis à temps le projet. Correcto. Con el auxiliar, avoir. Ils ont fini à temps leur projet. Ellos terminaron a tiempo su proyecto. Merci. Lettre M, Daniel. Ce matin, sería je arrivé en retard à mon travail. ¿Y arrivé estaba en la casita? Sí. Entonces, si estaba en la casita es con el auxiliar. Être. Être. Entonces, ce matin, je. Pero es Así, con Je suis. Je suis. Ah, sí. Porque es con être. Je suis arrivé en retard a mon travail. Llegué tarde a mi trabajo. Entonces, como es arrivé, es con être. Y siempre el auxiliar se conjuga como en presente. Je suis arrivé. Pues ¿Sí? me equivoqué. Porque d'accord. ya había dicho, pero es je suis. Je suis, exactamente, porque arrivé está en la casita. Tengo que aprenderme la conjugación. La clave, sí, aprenderse los verbos que van con être y todos los pronominales. Y saberse bien la conjugación de être y avoir en presente. Suivant. Aquí sí se trata del participio pasado, pero
ah, necesitaría ver que lo escribieran bien. Entonces, esto lo pueden dejar como tarea para hacerlo en su casa, en su cuaderno, y al final van a tomar la foto y van a poner la evidencia en nuestro grupo. Porque sí, en este caso todos son verbos, bueno, la mayoría son verbos del primer grupo. Ya saben lo que hay que hacer para hacer el participe passé. Solo hay un verbo que no. Dos verbos que no son del primer grupo. Pour suivante, aquí hay un pequeño texto. Este texto hay que pasarlo todo a passé composé. La lista de las cosas que ella hizo está a la izquierda. La primera cosa fue se lever à 7 heures. Ahí no está conjugado. Ustedes tienen que poner esas acciones en passé composé. El primero ya está hecho. Hier, ayer, elle s'est levée à 7 heures. Como es se lever, es un verbo pronominal, aquí está el auxiliar être. Y como es ella, aquí está la corps, la otra e. ¿A algún voluntario que quisiera hacer la segunda? Sería ¿puedo- aprender. Dale, Alejandro, sí. No, seguí, hacerlo. Es para tu bien. Bueno, nada más quiero intentar porque quiero medio. Entonces sería hier, elle se lève à 7 heures. Entonces sería el se lavé, Se la ve, se exactamente. lavé. Sí, C como acá, como está el C, y la B, pero con una E al final, la B, porque es femenina. Él se la ve. Très bien. ¿Cómo sería a notre volontaire? ¿Cómo sería s'habiller? S'habiller es vestirse. Vamos a hacer una cosa. Es un poco Puedo- difícil porque necesito ver cómo lo escriben. Entonces, voy a cerrar acá. Sería a midi le manger o a de manger. A midi de manger. ¿Pero quién? Ajá. El segundo sería a midi el a manger a la cantina de Trepillas. Correcto. Exactement. À midi, elle a mangé à la cantine de l'entreprise. Cantine es como comedor. Entonces, correcto. Elle a Está mangé. bueno. C'est correcto, oui. Oui. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar al chat y ahí sí voy a pedirle a alguien que escriba la respuesta. No sé si tienen ahí en su celular. Bueno, no sé si están en su celular. Tienen por ahí cómo ver, porque voy a cerrar acá. Alors, voy a poner una frase en el chat y le voy a pedir a una persona en particular que por favor transforme la frase en passé composé, siempre en el chat. Excusez-moi un petit moment. Voilà. Alors, la première phrase, c'est esta es. Elle chante une chanson. Esa frase está presente. Je vais demander à Mateo. Mateo, s'il te plaît, dans le chat, tu peux écrire la phrase au passé composé?
Ah, d'accord. Bon, pero puede activar su micrófono y decirme cómo sería en passé composé la frase. Mateo, No sé, madame. ¿cómo sería elle chante une chanson en passé composé? Según como la que estamos viendo ahí. Je vais l'écrire ici. Esta es la frase que tiene que transformarme en passé composé. Une chanson. ¿Cómo sería en passé composé? No sé, madame. Mateo estaba dormido. No. Aló, aplicando todo lo que hemos visto, el auxiliar, si es être o avoir, el participante de los verbos, intente. ¿Cómo sería esta frase en passé composé? Vaya, pues. Aplicando el verbo être, creo. Es con el auxiliar être, oui. Entonces, ir el est chanté. Ah, pero me dijo, ¿qué auxiliar? ¿Être o avoir? Être. Pero es chanter. C'est d'avoir. Chanter, sí. Como no está en la casita y no es pronominal, es con el auxiliar avoir. Avoir. Alors, elle. El con avoir es. Elle a. Elle a chanté. Chanté. Elle a chanté. Elle a chanté. Elle a chanté une chanson. Así sería. Como Madame, oui. una pregunta. En chanté no se tendría que agregar otra E después de la E con acento. No, porque no es con el auxiliar être. Estamos con el auxiliar avoir. Ah, ¿Y con avoir? cierto. D'accord. Voy a poner otra frase y quisiera que bueno, tengo que escoger a alguien porque si no, no me van a querer participar. Esta frase va a ser para laissez-moi voir. Dalila. Dalila. Elle va au supermarché. ¿Cómo sería elle va au supermarché en passé composé? Quiero ver, sería el verbo avoir. ¿Cuál es el verbo? Être. Ajá. Perdón. Cuando digo elle va. Elle, oui. Elle au supermarché. Pero el verbo elle va, ¿qué verbo sería? ¿Qué infinitivo? No sé si no me acuerdo. Porque es je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez. ¿Qué verbo es? Aller. No sé. Sí, el verbo sería? aller. 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 Alors, elle est allée, y como es con être, le pongo la E porque es niña. Elle est allée au supermarché. Al supermarché. Sería je vais aller supermarché. Je vais, no, ese es aller futur proche. supermarché. Ah, sí.
Es que va está conjugado, pero es el verbo aller. Cette phrase va être pour Sadia. Nous partons à 8 heures. Sadia, ¿cómo sería en passé composé? Creo que es con avoir. Partir. Sí, pero es que no entiendo muy bien, pero no, pues sí, es en la casita, así que très. Quiero ver. Nous sommes. Oui. Uy, ahí no sé. Ahí solo tendría que saberse el participio pasado del verbo partir. ¿Cuál sería? No sé. Ahí, este sería partir. Parti. Y como son Okay. plural, con S. Ok, y ajá. With, y eso no sé cómo se pronuncia. 8 heures. Ajá, eso. Nous sommes partis a 8 heures. Bueno, la clave es aprenderse los participios pasados y memorizarse la casita o el doctor Mrs. Van der Trump para decidir si conjugan con el auxiliar être o con el auxiliar avoir. Y la clave, los participios pasados. Une autre phrase, c'est pour Cécia. Cécia, otra phrase sera mes amis regardent un film. ¿Cómo sería en passé composé? ¿Qué pasó? Oui, Cécia. Sería mes amis. Oui. Mes amis. On. Voir film. El verbo es regarder. No sé cuál es el participio pasado del verbo. Es como del primer grupo, solo va a ser regarder. Regarder. Sí. Mes amis ont regardé un film. Ahora la parte de la negación. Con las mismas frases vamos a trabajar. Elle a chanté une chanson. ¿Cómo sería en passé composé a la forma negative, Emelina? Na chanté. Con tilde, perdón. Pero con avoir no hacemos la cor. Y si se acuerdan, siempre para la negación, el ne y el pas van a encerrar al auxiliar. Entonces sería el na. Chanté. El ne y el pas van a encerrar al auxiliar. Y el auxiliar es a. El na. No sé muy bien porque entendí eso de el auxiliar. Y como ese ne y el pas, esos dos palabritas van a encerrar al auxiliar. Entonces quiere decir que el auxiliar es avoir, a. Entonces va a ser el n'a pas. Ok. Y ahora el verbo. El participio pasado, ajá. Ok. Chanté. Elle n'a pas chanté. Ok. Une chanson. Une chanson. Oui.
Entonces, sí, para la negación en passé composé, el ne y el pas encierran al auxiliar, être o avoir. La Y en este segunda, caso, oui, en este caso siempre sería que la negación va a encerrar siempre al auxiliar en todos los casos. en este caso del pas, sí. Sí. Ah, ok. Ah, maintenant, Silvio, elle est allée au supermarché à la forme négative. Sería el ne. Ajá, Il n'est pas allé au supermarché. correct. Elle n'est pas allée au supermarché. Y el ne y el pas están encerrando al auxiliar être. Correct. L'autre, nous sommes partis à 8 heures. La négation, s'il vous plaît. Enrique? Active su micrófono, s'il vous plaît. Ok. Oui. Ya. Nous ne sommes partis. Encore une fois, nous ne sommes partis à 8 heures. y el pas. Nous ne sommes pas. Oui. Sorry, lo siento. Nous ne sommes pas partis Oui. à 8 heures. Correcto. Nous ne sommes pas partis à 8 heures. Nosotros no nos fuimos a las 8. Correcto, merci. Merci. Et la dernière, s'il vous plaît. Je vais chercher une personne. Bessie. Mes amis n'ont Oui. pas Oui. regardé un film. Correct. Mes amis n'ont pas regardé un film. Merci. A te sueño. Así es la negación entonces. Encierran al auxiliar, être o avoir. Si toman como modelo estas frases, van a poder hacer los demás ejercicios. Y acuérdense, memorizarse. Participe passé de verbe. Participe passé de verbe. El auxiliar être o avoir, que para conjugarlos tienen que sabérselos en presente. Y decidir si tienen que utilizar être o avoir. Alors, hay preguntas hasta acá. ¿Alguna duda? Por ahorita solo vamos a ver los del primer y segundo grupo, ¿verdad? No, todos. Todos, los de tercero también. Sí, y para eso sí se tienen que aprender los participios pasados, porque son los que no siguen una regla. Entonces, la otra semana voy a hacer un pequeño quiz en línea, claro, de participios pasados. Así que, ¿cómo voy a hacer ese quiz? Con una aplicación que se llama EducaPlay. Je vais le créer ici. Bueno, se lo voy a mandar en el grupo de Facebook, pero es una aplicación, no sé si la conocen, EducaPlay, y ahí se pueden hacer crucigramas, videos, presentaciones, quizzes, ejercicios de completar. Entonces, ahí les voy a hacer una pequeña evaluación, que claro, por ahorita nada tiene que ir con ponderación, eso va parte de su 10%. Todos los exámenes es probable que sean presenciales, no sé hasta cuándo, porque ustedes saben la situación como está. Hasta quieren usar de centro de contención a la universidad, no se sabe tampoco. Quién sabe hasta cuándo lo vayamos a ver. Pero voy a hacer ese quiz de participios pasados. Así que estudien esta semana y la próxima les voy a mandar el link para que puedan realizar el pequeño laboratorio. ¿D'autres questions?
¿Alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro del passé composé? Sí, madame. Yo tengo más que todo una cuestión, ¿verdad? Me cuesta la negación de esto. Entender cuándo voy a poner pa y cuándo no voy a poner pa. Y pues la parte de poder hacer la relación, sí la entiendo, ¿verdad? Cuando empieza con una vocal, la uno y ahí nos vamos, ¿verdad? Pero Sí. cuando poner pa o no, ¿verdad? Eso me cuesta. No va a poner el pas cuando haga la negación con rien, con personne o con jamais. Porque jamais, personne y rien ya son negaciones. Y en francés no se hace doble negación. Entonces, cuando vayan esas tres palabritas, rien, jamais y personne, no hay necesidad de poner el pas. Es como que esas palabras sustituyen al pas. Madame, ¿y llamé? ¿Qué significa? Jamás, Jamás. nunca, Jamás. Ah, ¿y personne? nadie. Ok. En el contexto de la Merci. negación, personne es nadie. Por ejemplo, il y a quelqu'un, ¿hay alguien? No, personne, nadie. Y también personne significa persona, pero en el contexto de negación es nadie. Por ejemplo, nadie vino a mi fiesta. ¿Cómo sería esa frase? Nadie vino a mi fiesta. Sería de Rian. Ah, Rian de... Nova. No. ¿Cómo se decía Me nadie? equivoqué. No. Alejandra, tu es en train de t'endormir. Et no. ¿Sí? ¿Cómo era nadie? No person. Personne. Acuérdense, nadie vino a mi fiesta. Personne. Venir. Venu. Y como la personne n'est venu. De person, de nous, de fêter. N'est venu à ma fête. Personne. À les fêtes. Personne n'est venu a ma fête. Nadie vino a mi fiesta. Venu a des fêtes. Y no utilizamos el pas porque ya persona es una negación. Pero si quiero decir, tú no viniste a mi fiesta, ¿cómo sería? Tú no viniste a mi fiesta. Tu n'es venu à ma fête. Tu n'es venu pas à ma fête. Ah, que dijimos que el no y el pas encierran al auxiliar. Entonces, Tu n'es pas pas venu à ma fête. correcto. Tu n'es pas venu a ma fête. Ahí está. El no encierra el pas. No y pas encierran al auxiliar. ¿Cómo sería la misma frase, pero con la persona il, pluriel, masculin? La misma frase, tu n'es pas venu à ma fête, pero con il. Ils ne sont pas Oui. venus avec S Avec S. à ma fête. Correcto. Ils ne sont pas venus a ma fête. Ellos no vinieron a mi fiesta. Como es venir, utilizo el auxiliar être. Y como son il, es plural, son. Tengo que hacer la accord del plural. Acá, con el participio pasado. Le agrego S porque son il. Entonces, siempre tomando una frase como modelo, se van a acordar del orden para la negación. Una otra cuestión, algo que no esté claro todavía y no tengan pena de preguntar. Yo solo darle las gracias porque realmente sí, digamos, le comprendí que tenía que hacer así, ¿verdad? Pero realmente no sabía que era porque se hacían 2 veces la misma negación, ¿verdad?
Ahora ya comprendo que nada más en esas 3 palabras sí omitiría el pa. Exactamente. De rien. Right. Madame, ¿y las clases serían una vez en la semana o serían diarias? Una vez a la semana, porque sí se nos dio instrucciones que no podemos como, ¿qué? Je sais pas comment dire en español. Sobrecargarlos. Entonces, imagínense todos los días, a veces hay personas que pagan planes de internet, se les va a acabar rápido. Entonces, una vez a la semana, al menos tener una clase con los temas que presenten dificultad. En este caso, el passé composé, era necesario tratarlo así en clase. Para mañana, uy, Pero ya dijo ¿cómo se dice? Roger Arias que los va a dar una moda, dice, pero también que lo relaxo, pero porque Mon Dieu, en esa Alejandra. encuesta dijo él. No, él dijo en esa encuesta que a los que hicieron esa encuesta le iba a dar una moda por internet. Ah, entonces, Pero yo creo, pero yo creo que no aplicas ahí porque tenés buena tecnología escuchando. aló. Bueno, ahí Si yo pago internet, $1 le pongo. Alejandra, sí, es por eso, de no sobrecargarlos y porque cuesta también que estén todos conectados, no pueden estar conectados todo el tiempo, tienen otras materias y no sé si en sus otras materias ya tuvieron contacto con el profesor. Madame, una pregunta. Digamos, si yo quisiera retirar alguna materia, en estos momentos es difícil o no se puede. Sería muy difícil porque no hay personal administrativo trabajando en la U. Todos esos procesos como que quedan en suspensión hasta que retomemos las clases presenciales. Okay. Todo está parado ahorita. Todo menos las clases. Procesos de grado, asesoría de servicio social, todo eso está suspendido. Aunque yo sigo asesorando en línea, pero así de esos procesos se va a tener que esperar. Ok, gracias. Temas como, por ejemplo, el que viene, que es la hora, sí, le voy a preparar una presentación y ahí no va a haber problema para la otra semana. Pero para mañana le voy a dejar unos links para que hagan ejercicios del passé composé en línea y les van dando la respuesta inmediatamente, así que ustedes ahí ven la corrección. Les voy a dejar esos links y va a ser como la actividad o la tarea para esta semana, realizar los ejercicios en línea. Y siempre colocando una evidencia en un comentario abajo de la publicación. Para que no se haga como muy sobrecargado, ustedes hacen los ejercicios, toman capturas de pantalla y pueden hacer un collage para no ir poniendo foto, sino que un collage con todos los sitios en donde realizaron el ejercicio. Pero eso ya para mañana. Les voy a compartir los links. En otra cuestión. Y los ejercicios que estaban en este PDF que los envió, esos no los vamos a entregar, los que acabamos de hacer. No, estos no, esos son como para más práctica de ustedes. Y son demasiado fáciles. Entonces les voy a dejar unos en unos sitios y esos son los que van a realizar y de eso van a tomar la captura de pantalla. Y acuérdense de memorizarse los participios pasados del PDF que les comparto. Lo otro que Madame, o sea que todas las actividades y los ejercicios que estamos haciendo al final van a completar un 10%. Sí, y yo tengo mi registro y voy poniendo tal persona, ya me entregó la captura de los ejercicios, hizo el video de la presentación, escribió las frases en Future Approach, envió la postal, todo eso voy teniendo el registro. Y hay personas que todavía no han hecho nada. Entonces, no crean que, no, se le va a olvidar. No, ahí tengo la lista. Como tengo acceso a Prometeo, que es el lugar de las notas, tengo la lista, voy poniendo puntito a quien hace todas las actividades. Hay gente que no me ha hecho el video tampoco. Así que, imagínense, solo con que lo hagan, ya llevan 10. Si no lo hacen, llevan 0. Y digamos, son como 6 actividades,
en todas llevan 10, tiene su punto completo. Pero si le faltó hacer 2 actividades, le va a bajar y ya se va a convertir en un 8 o en un 6. Entonces, tienen que cumplir con todas las actividades. Al menos Ok, antes de finalizar este periodo de cuarentena. por ejemplo, yo tengo como 2 ejercicios que, bueno, no los he subido, pero los he hecho. O sea, si los subo en estos momentos, ya no cuenta o siempre cuenta. Sí, cuentan porque yo no les di fecha límite, Ah, pero ok, está bien. en las próximas semanas se nos van a dar nuevas instrucciones. Creo que ya se va a poder evaluar. Entonces, ahí sí va a haber fecha límite y si no lo presentan ese día, ya no lo van a poder presentar. Así que ahorita aprovechen. Si no han hecho alguna actividad, háganla, que son Ok, recibidas. Ya ok, después. Yo ya gracias. subí, yo ya subí la carta postal, madam, allí donde dijo, pero no la ha revisado usted. Sí, algunos que no le he dado todavía, él me encanta, pero porque tengo también el otro grupo que me están haciendo trabajos y estoy saturada también con mis estudios también. Entonces, ya lo voy a revisar. Y al Yo final, tengo cuando... una, Uy, yo tengo Dalí, una pregunta, ma. dime. Y con los que estamos en proceso de cambio y así como estábamos igual, ¿verdad? Que han parado todas las cosas administrativas. Entonces, pero igual nosotros, siempre como si estuviéramos recibiendo la clase, también le entregamos tareas y todo eso. O Sí, no cuenta o cómo. ustedes entréguenlo porque va a ser como una evidencia de que han estado siguiendo la clase. En cambio, Ah, si ok. no tienen nada, no va a poder justificar, pero mire, usted no tiene nada aquí, no puede escribir. Entonces, sigan Ujú. normal. Ah, bueno. Gracias. De rien. Une autre personne? No. ¿Está claro el passé composé? ¿O está medio claro? Está claro. Claro. Ya. Sí, aunque parezca repetitivo, la clave es aprenderse el participe passé de los verbos, mirar la casita, qué verbos van con être y todos los pronominales. Y ah, siempre seguir una frase como modelo para poder hacerla de la forma negativa. Pero sí, no se olviden, va a haber un pequeño laboratorio de participes pasados la semana que viene. Los que están ahí son como los verbos más utilizados, los de las 3 imágenes que les mandé. No es que se lo voy a preguntar todos, sino que voy a escoger algunos. ¿Otra cuestión? Ya. Alors, como tarea Yo, específica, madam, dis-moi. yo vi que todos estaban, bueno, que algunos estaban subiendo el video a Facebook, pero yo los subí siempre a la aplicación que usted dijo, pero no vi así como una respuesta y no sé si lo vio o algo así. Laisse-moi voir dans mon portable. Stephanie. Sí. Stephanie, creo que sí, le puse también la... Je revise. Alors, solo 20 personas me han subido el video acá. De ahí como que 4 fue en Facebook. Pero Stephanie, Jonathan, Andrea, Jennifer, Karen y Stephanie. Sí le dejé. Ah, pero es que no le dejé el comentario, ¿verdad? Arriba. Stephanie, c'est toi. Sí, esa. Voilà. Ah, pues sí. Sí está visto, ya tiene su estrellita. Ah, bueno.
Bueno, gracias. Très bien. Sí, solo de 20 personas los tengo en la aplicación. Y en Facebook, pero sí los he anotado, como que han entregado su actividad. ¿Y una otra cuestión? ¿No? Bien. Entonces la indicación es, solo esperen la publicación para la tarea de mañana, que es que les voy a dejar unos vínculos, unos links, en donde podrán realizar ejercicios de base composé. Los hacen su captura de pantalla, hacen un collage, todos los sitios donde van a hacer sus ejercicios, y la ponen como evidencia. Y ahí yo voy anotando. Acuérdense, si fallan, vuélvanlo a hacer. Y traten de entender en qué se equivocaron. No solo, ay, me equivoqué, y automáticamente tiene que ser la otra respuesta. No. Tienen que entender por qué se equivocaron y volverlo a hacer hasta que les salga 100% o el 10% en las actividades en línea. Il n'y a pas d'autres questions alors? Bien. Alors, merci d'être dans cette réunion, dans cette classe. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez étudier tous les participes passés, tous les verbes avec l'auxiliaire être, avoir. Et j'espère que tout le monde a compris comme ci, comme ça, ou bien compris la leçon du passé composé. Vous allez faire beaucoup d'exercices. Je vous souhaite une bonne journée, bon appétit si vous allez manger, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.